El mundo sigue y no sabemos cómo. Por eso hoy vamos a hablar con Valeria Román, que es periodista científica y conductora de CNN Radio, sobre cómo está circulando la información científica en este contexto de aislamiento y de pandemia. Bueno, gracias por recibirnos en tu casa. Te queríamos consultar sobre, en este momento de aislamiento social y de pandemia, ¿no?, tan particular que nos toca vivir, sobre la información científica, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se construye información científica en este contexto de aislamiento? Bueno, de parte de los periodistas usamos muchísimos los papers publicados por diferentes científicos de diferentes disciplinas e instituciones del mundo, y también llamando a distintas fuentes de información, a instituciones e investigadores. ¿Y qué pasa cuando uno, alguien como vos, ¿no?, periodista especialista en ciencia, quiere informar o dar como fuentes confiables, fuentes certificadas, en este mar de sobreinformación y de fake news también? ¿Qué pasa con esa tensión? Creo que la pandemia ha extremado nuestros cuidados para filtrar información. Circula mucha información en redes sociales, en WhatsApp, de gente, familiares, amigos, incluso a veces son profesionales e investigadores que a lo mejor son de especialidades cercanas, pero que no tienen el cuidado de ver si esa información es real. También circula mucha información o videos que hay una parte de ese video, de ese texto, que tiene algo de verdad, pero hay otra parte que no es cierta. Entonces, digamos, como periodista tiene que usar el tema, volver al ABC del periodismo. ¿Esto es cierto o no? ¿Tal persona está diciendo esto o no? ¿Es real, por ejemplo? En el caso, desde que empezó la pandemia hubo varias situaciones que se pusieron en debate público. En enero y febrero teníamos el debate de que había gente que decía que había que instalar estos sensores de temperatura en los aeropuertos. Y hay mucha gente que a lo mejor, figuras públicas, que se ponen a decir eso y no buscan la evidencia científica de que eso sea realmente efectivo. Los dispositivos esos para tomar la temperatura hay en los aeropuertos, pero arrojan muchos falsos negativos y falsos positivos, por lo cual no son efectivos para controlar la pandemia. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque circula información anónima. También hay personalidades que se suman a difundir información falsa. Así que para nosotros es un gran desafío hoy, para los periodistas de ciencia. Para vos, ¿qué es lo que hay que informar en este contexto y qué es lo más importante que hay que informar? Por un lado, tenemos el reporte diario de las autoridades sanitarias de la Argentina, de cada provincia o de la Organización Mundial de la Salud. Esas autoridades son las que informan el reporte de casos, las distintas situaciones de cómo va avanzando día a día la pandemia. Para los periodistas es un desafío, porque muchos periodistas en realidad lo que hacen es comunicar el dato. Y la verdad es que el ciudadano puede tener acceso a ese dato porque mira el sitio del Ministerio de Salud todos los días y lo ve. O sea, entonces, el desafío de hoy del periodista es darle un valor agregado, riguroso, y bueno, darle un análisis o información también que no está circulando masivamente, ¿no? Como por ejemplo, a mí me parece que alentar a que la gente de grupos de riesgo se vacune contra la gripe es una información como de servicio, que quizás no se tiene muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, hay que buscar distintos ángulos o un análisis o datos que se estén perdiendo en la maraña de información y de desinformación que hay. ¿Qué otras cosas podrían construirse como periodistas científicos que sumen al contexto actual de información dura del indicador y del dato duro? Bueno, yo lo que estoy haciendo, tengo mi programa de radio en CNN Argentina, y es un programa semanal de ciencia,
Entonces es un desafío decir, bueno, si todos los medios están en este momento hablando de pandemia, yo de qué hablo ahora una vez por semana. Entonces, lo que estoy haciendo es darle, digamos, un enfoque diferente, digamos, darle un valor agregado por los entrevistados y por aspectos de la pandemia que no se tratan habitualmente. Por ejemplo, este último miércoles nos dedicamos más de la mitad del programa a analizar con Florencia Luna, que es investigadora en bioética, a desmenuzar los aspectos éticos de toda la pandemia, ¿no? Y todos los debates que ha generado. Porque, por ejemplo, la cuarentena, hay algunos que dicen, no, la cuarentena como hoy es la única intervención posiblemente efectiva para frenar esto. No tenemos vacuna, no tenemos fármaco, no queda otra que ir a una intervención de lo más básico, pero hay gente que lo pone como una tensión entre sus derechos individuales, porque le limita la posibilidad de andar por la ciudad. Bueno, entonces estuvimos desmenuzando todas esas tensiones. Por ejemplo, los test masivos que se hacen en Corea y que violan también la privacidad de las personas porque van de alguna manera el Estado está controlando dónde están. También está el tema de no hay nada efectivo en tratamiento y se están probando un montón de fármacos, y bueno, hay que ver hasta dónde cada paciente y sus familiares saben que eso se está probando, ¿no? Entonces, yo le estoy buscando la vuelta por el lado, cuestiones a tener en cuenta que ayuden incluso al empoderamiento de los ciudadanos a la hora de decidir distintas cuestiones que tienen que ver con su participación a favor de detener la propagación de la pandemia, ¿no? Y las redes sociales, especialmente con famosos o gente que tiene muchos seguidores, ¿cómo colabora a una información fidedigna en este contexto? Sí, bueno, depende. Yo vi el caso de una cantante con su novio futbolista que que le diagnosticaron el coronavirus en Europa, digamos, son de Argentina, y salieron a decir en un tuit diciendo, nos dieron el diagnóstico positivo, pero estamos perfectos. En un momento en que en la Argentina había gente que minimizaba el riesgo de la pandemia, un tuit de famosos, ese tuit contribuía también a minimizar el riesgo, porque mostraba que alguien afectado estaba lo más bien y estaba en un contexto de alegría. Claro que estas personas son dos personas de 20 y pico, de más de 20 años, ¿no? Entonces, a mí me preocupa porque ese tipo de influencers tiene su llegada a adolescentes o a gente de 20 y pico, y si bien ese sector de la población no es el sector que más gravemente se enferma por COVID-19, sí es un sector que tiene mucha responsabilidad social porque son los que más se mueven y además están en contacto con los grandes, pueden estar en contacto con padres grandes o con abuelos o con abuelas, o entonces con tíos, entonces tienen su responsabilidad. Y además, por si fuera poco, estos mismos influencers, semanas después, creo que fue la semana pasada, los vi en otra red social, en Instagram, a uno de ellos contando lo mal que le había pasado por el coronavirus. Claro. O sea, es engañoso todo, porque es como un tuit que dice que están perfectos y después, semanas después, dice que la pasó re mal. Claro. Es como, me parece que el tema de las celebridades, no solo en la pandemia, es como que viene a veces mal en varias ocasiones. Ya hubo, por ejemplo, el tema de células madres con famosos que apoyaban campañas que iban para estafas con el uso de las células madre. Para mí, los asesores de comunicación de los famosos, de las celebridades o de los influencers, deberían tener más cuidado en que esas figuras públicas no publiquen cualquier cosa sobre salud, porque pueden llevar a que la gente haga comportamientos que le son desfavorables para su salud.
Valeria, y en este contexto de aislamiento y pandemia, ¿cómo está el periodismo? Mira, creo que también el periodismo hoy no solo está con el tema de que circula mucha desinformación, sino que hay varios temas que son, por un lado hay condiciones de precarización laboral tremendas, entonces eso también contribuye a que muchas veces el periodista no tenga tiempo para chequear la información. Y después, por otro lado, otro tema que yo lo veo como bastante grave es que en los medios audiovisuales principalmente hay profesionales que a veces vienen, incluso profesionales de la salud, que tienen un título médico habilitante, pero que no son especialistas en virología, ni en infectología, ni en epidemiología, y están como no están trabajando ahora, aparecen como para figurar en los medios audiovisuales y dicen opiniones que no están basadas en la ciencia. Entonces, hay periodistas que deberían tener en cuenta esto, porque le están dando voz a profesionales médicos que no saben de pandemia y que dicen cualquier cosa. Yo entiendo que ahora hay mucha dificultad para acceder a fuentes que tienen que ver con la pandemia, pero el tema es que están trabajando justamente. Entonces, muchas veces los medios consiguen a profesionales que no tienen nada que ver con estas áreas, pero el riesgo es que esos profesionales salen hablando y diciendo recomendaciones que no están basadas en evidencia. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo y trabajar este tema de la información, que en este momento es uno de los pilares, ¿no?, más fundamentales en relación al cuidado y a la prevención. Te agradezco muchísimo.